Esta es la segunda parte del olvido de un imperio. Si no han visto la primera parte, vayan a verla aquí y ahora vuelven. ¿Ya? ¿Ya la vieron? Bueno, ahora sí, comencemos. ¿En qué estaba? En botines. Ok, hablando de botines... ¿Han escuchado del Gold Rush de 1849 en California? Bueno, los portugueses tuvieron el propio un siglo y medio antes, en 1663, cuando se descubrió oro en Minas Gerais. El lugar se convirtió en el centro económico del imperio. Para 1739 había aproximadamente 250.000 personas viviendo en la región. ¿Quién más, si no los esclavos, eran los que sacaban el oro de las minas? Después de explotar las minas, pero sobre todo los esclavos, los dueños de estos los dejaron ir. Pero donde hay, en algunos lugares hubo, esclavitud, hay racismo. Los mulatos fueron marginados por mucho tiempo en esa región, más que ninguna otra de Brasil. Gracias a que el oro fue abundante y los españoles no tenían suficiente con matar indígenas y saquearlos, veían ansiosamente a los portugueses y a su oro. En los 1750s, los portugueses lograron establecer exitosamente una frontera política. Otro impedimento para mantener poderoso al imperio fue un terremoto en Lisboa en 1755. Los más optimistas dicen que murieron 40.000 personas. Hay otros que afirman más de 100.000. Podríamos culpar a la no gran infraestructura del siglo XVIII. Sin embargo, se le considera un 9 en la escala sismológica de magnitud de momento. Un paso para adelante que tomaron los portugueses fue en 1761, cuando abolieron el tráfico de los esclavos en las metrópolis, o sea, las ciudades capitales de las provincias, y los dejaron ser libres, puesta en efecto solo en Brasil. Sin embargo, en el resto del imperio siguieron con el tráfico. En 1789, a los residentes en América se les hizo más difícil pagar impuestos debido a la gran caída de producción de oro. La década de 1790 fue marcada por las revueltas por la independencia brasileira. ¡Wow! Ese fue un buen siglo con eso del oro. El siguiente lo empezamos con el pie derecho. Hola, mucho gusto, soy Napoleón, ya conquisté media Europa en un lustro y tú eres el siguiente. Para el propósito del video no es necesario explicar demasiado las guerras napoleónicas. Sin embargo, sí es importante saber que si ves este tipo tienes tres opciones. 1. Pelea y pierde, a menos que te ataque en invierno y seas Rusia. 2. Únetele. 3. Únete al Reino Unido, junten fuerzas y derróquenlo. ¿Cuál creen que hicieron los portugueses? Así es, usaron el comodín. En noviembre de 1807, Don João VI, el rey de Portugal, se mudó a Brasil. Le pidieron ayuda al Reino Unido con la mudanza. Muy enojados con Francia, el imperio anexó Guyana Francesa. No se preocupen, lo regresaron en 1817, y en el sur cruzaron el río Uruguay, y le pusieron de nombre Provincia Cisplatina. En el Congreso de Viena, los portugueses se dan cuenta que les agradó Brasil, y deciden que ahora serían el Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Río de Janeiro se convirtió en la capital del imperio. Un imperio europeo se había movido a América, totalmente sin precedentes. En abril de 1821, el rey de Portugal, João VI, regresó de donde vino. Dejó a su hijo, Pedro de Alcántara, como encargado de Brasil. El 7 de septiembre de 1822, Pedro firmó su independencia. A diferencia que con las colonias españolas, no se derramó mucha sangre en territorio brasileño. En 1825, Portugal firma su independencia. Con esto, cae América y el Segundo Imperio. El imperio, sabiendo que no se podía expandir en América, pues ya no había América, volteó hacia donde empezó. El mundo ya estaba prácticamente repartido entre las potencias europeas, y lo que tenía que hacer era mantener lo que tenía. Lo más importante que tenía en estos momentos era Macao, Timor-Leste, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. Nada mal. En 1842 le pusieron fin al tráfico de esclavos en todo el imperio, y en 1869 sus amigos de Gran Bretaña lo presionaron para que de una vez por todas acabaran con la esclavitud en general. Durante la famosa repartición de África, los portugueses vieron cómo los británicos, los alemanes y los franceses ganaban más y más territorios. Y ya saben lo que dicen, territorios para otros son territorios que no son para Lisboa. Para que la expansión colonial fuese más eficiente, los europeos mandaron científicos para que estudiaran la geografía africana, sobre todo para saber en qué utilizar el esfuerzo para expandirse. Los portugueses no fueron la excepción, mandaron a los suyos.
Y para que les fuese más fácil comunicarse entre Mozambique y Angola, en 1885 crearon lo que hoy se conoce como el Mapa Rosa. Pero los portugueses no tenían control efectivo sobre estos territorios. Los británicos se dieron cuenta de esto, sabían que ellos les darían un mejor uso que sus buenos amigos los portugueses, así que no reconocieron el mapa. Mientras tanto, el ministro de Negocios Extranjeros, João de Andrade, hace un pacto con sus amigos los británicos para abrir Mozambique y Goa en comercio de navegación. Juro que es el último João, lo juro. Pero Otto von Bismarck, gran militar, mejor unificador del imperio alemán, no le agradó lo que hicieron y convocó un congreso y toda la cosa. Europa insistió e insistió, que si no iba a estar exportando colonias, que mejor se retirase. Y así fue, se dio a los alemanes el sur de Angola. Todo esto dejó muy mal parados a los portugueses, y dieron la imagen de no ser lo suficientemente buenos como para tener colonias. A partir de aquí, casi todo fue para abajo. Una que otra expedición de África en los 90s. Ninguna llegó a algo significante. En 1911, se le puso fin a la monarquía. Y en 1919, gracias al Tratado de Versalles, delinearon mejor sus fronteras africanas. A principios de los 1930s, Portugal cayó en una dictadura llamada Estado Novo. La función de esta era la de decir orgullosamente que tenían colonias. Se le llamó el acto colonial. En 1951, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta que no era muy chido que los europeos tuvieran colonias. Así que los portugueses deciden que ya no serían colonias, sino provincias de ultramar. ¿Se imaginan? Es como si existiese una provincia en Sudamérica que tuviese el mismo estatus que una provincia en Europa. Qué loco, ¿no? En 1961 pierden Goa gracias a una invasión de la India. En 1974 llega la independencia de Guinea-Bissau. En 1975 cae la dictadura de Salazar. Y con él, Timor-Leste, Cabo Verde, Mozambique y Angola. África, India, América, archipiélago malayo. Siento que me falta algo. Ya, claro. En 1999 terminan regresando a Macao. Por cierto, Macao es el mayor lugar de apuestas en el mundo. Y ya, no les quedó nada. Algunas menciones honoríficas. Descubren Costa de Marfil y les da su nombre en 1482. Terranova y Labrador, parte de hoy en día Canadá, desde 1472 hasta 1583, y mantienen control sobre Ghana desde 1482 hasta 1642. Eso fue largo. Se podría decir que sus mejores aportaciones fueron cuando apenas se llamaba imperio. Descubrir rutas comerciales fue lo que lo caracterizó. Lo que empezó por simplemente expandir intercambios, terminó en uno de los imperios más grandes de la historia. Hoy en día Portugal es una nación al final de Europa, pero no olvidemos su historia. Ese fue el Imperio Portugués, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar su like o lo que deseen dejar. Si se me pasó algo, espero que no, háganmelo saber en los comentarios y chao.